Bienvenidos a un nuevo video. Como habíamos conversado en las anteriores entregas, vamos a ir profundizando un poco más sobre los conceptos que incluyen o involucran a todos los activos digitales. Hoy vamos a hablar de Ethereum y de los contratos inteligentes. Son dos puntos fundamentales para saber cómo se van construyendo y desarrollando el resto de los activos que intervienen en el mercado. Es súper importante saber cómo está compuesto porque erróneamente hay veces que se dice Ethereum es el nuevo Bitcoin y no, son dos cosas diferentes. Así que hay un montón de contenido interesante dentro del video y vamos a entrar paso por paso a entender de qué estamos hablando. Ethereum como la gran computadora mundial. Vamos a ir desarrollando este concepto junto a los contratos inteligentes para entender bien desde adentro cómo funciona. Como había comentado en la introducción, hay un gran mito de que Ethereum es el Bitcoin mejorado y en realidad no, son dos cosas totalmente diferentes. Bitcoin es un activo y Ethereum es una herramienta y ahora vamos a ver cómo funcionan. Generalmente todas las personas que entran en este mercado creen que se van a refugiar en ese activo porque es la evolución y en realidad son dos cosas diferentes y conviven perfectamente uno con el otro. Como había dicho, son dos herramientas que atacan o trabajan en problemas diferentes. Bitcoin es una reserva de valor, es un activo que no puede ser modificado, que es deflacionario, que es finito, tiene una duración determinada en cuanto a la emisión y ya en un momento no se va a poder emitir más. Y Ethereum lo tenemos que ver como una computadora mundial descentralizada. Descentralizada quiere decir de que no está en un lugar físico general, sino está en todas las computadoras que están interactuando en este sistema. Una comparativa que podríamos llamar definitiva es que Bitcoin es una reserva de valor, mientras Ethereum es una infraestructura programable. Esto es súper importante porque le da un dinamismo diferente. Dentro de la analogía, se dice que Bitcoin es el oro digital y Ethereum la computadora mundial, porque bueno, está interactuando con una cantidad infinita de usuarios. Bitcoin, como dije, no es programable, el código está cerrado y está definido y no hay una evolución sobre él porque no la necesita y porque es parte de la fiabilidad que tiene. Ethereum sí. Todos los smart contracts, que son los contratos inteligentes que se desprenden de él, hacen de que sea un activo muy dinámico. Dentro de la creación, Ethereum está construido para ejecutar acuerdos y Bitcoin está hecho como un medio de transferencia del valor. Ethereum no es una moneda, es una computadora que nadie puede apagar. Como les había dicho, hay una red de miles de computadoras en todo el mundo que están funcionando todo el día 24/7, sin un dueño, sin un gobierno, sin una posibilidad de ser apagada. Esta es la base de lo que venimos comunicando de por qué es tan importante interactuar o ver que la evolución de todos los activos y las finanzas van hasta este lugar, porque todos los gobiernos son problemáticos, son deficitarios, no tienen una política clara, van cambiando permanentemente según un tipo de ideología y según un gobierno de turno, y esto va teniendo una contención que es la que termina siendo dinámica y termina siendo útil para todos. Va sobre el funcionamiento de lo que todos necesitamos. Hay tres reglas que son inquebrantables en esta red. Una que no tiene dueño, no hay ni una empresa, ni un gobierno, ni un protocolo que lo define ni lo controle. Otra que es global, cualquier persona en internet puede usarla, desarrollar o participar sobre ella. Esto es importante por los contratos que se van construyendo. ¿Qué contratos son? Vamos a también identificar que son subprogramas que van trabajando sobre la red. Todos podemos participar, dependiendo de nuestra capacidad y del estado de nuestro proyecto, podemos interactuar en él. Y es predecible porque las reglas no cambian. Los contratos se ejecutan exactamente como fueron programados. Después vamos a ver qué es un contrato, pero lo que está hecho
y funciona como tal, no se puede cambiar. Dentro de los contratos tradicionales hay problemas que intervienen porque intervienen las personas dentro de él. Generalmente, si lo podemos comparar como un acuerdo o con un acuerdo normal entre dos personas firman un acuerdo, alguien tiene que vigilar que ese acuerdo se cumpla, que puede ser un abogado, un escribano, un juez, pero siempre puede haber una disputa. Una vez un jefe mío decía, los contratos los arman los abogados y los deshacen los abogados. Entonces, por más de que haya un contrato firmado, siempre hay elementos que pueden ser modificados y hay alguien que encuentra una patita dentro de la ley para poder vulnerarlos. Ni siquiera hablar de los diferentes gobiernos. Hay contratos que tienen que tener una validez en un montón de lugares diferentes porque las leyes son diferentes. El resultado siempre termina dependiendo de las personas y puede ser roto o vulnerado. En el caso de los contratos inteligentes de la blockchain, no. Si lo imaginamos como una máquina, ¿cómo funcionaría como una expendedora digital? Vamos a ver un concepto un poco más gráfico en una placa que sigue, pero tiene que haber una condición. Si pasa X, sí o sí, si pasa X, tiene que haber un programa de ejecución que lo lleva automáticamente ahí. La lógica del código gira dentro de un engranaje sin que nadie la controla y sin una decisión humana. El resultado es siempre el mismo porque si X se da, pasa ahí y tiene un resultado definitivo y determinante. Cae el producto de esta máquina sin que intervengan en él. Un programa se ejecuta solo cuando se cumplan esas decisiones. Nadie lo activa ni nadie lo autoriza. Como dije, esta imagen me encanta. Es como si fuera una máquina expendedora, como si fuera la puerta del ecosistema. Si ponemos una monedita que sería, por ejemplo, un Bitcoin, que es la entrada del dinero real, esta máquina te da la posibilidad de ir eligiendo dentro de esa cadena y sale un resultado que en este caso es un programa. Tenemos muchos contratos que están construidos sobre Ethereum, Tether, USDC, que son las stablecoins. Después vamos a hablar que son monedas un poco más rígidas que aseguran una fluctuación mínima dentro de su valor. Infinidad de contratos como Shiba, cadenas como Link. Bueno, después vamos a ver cómo las cosas son tokenizables o cómo esos valores se pueden digitalizar. Pero bueno, básicamente es un comprador que deposita los fondos, se produce ese contrato porque habíamos dicho que las condiciones son X y se van a transformar, se sella y se cierra ese contrato inteligente y ese dinero es liberado. El dinero es liberado en forma de contrato. Es como si estuviera adquiriendo un producto que sale de esta máquina expendedora. Si vos pones tu Bitcoin, apretás un botón, sale el producto Link, tal cual como tiene que salir, sin negociación y sin una persona en el medio. Es bastante gráfico. Habíamos hablado si Ethereum es inflacionario o deflacionario. Esta imagen me encanta también, es Vitalik Buterin, que es el creador de esta red de Ethereum, que es como el que los está creando, sería el pizzero. Es inflacionario o deflacionario según la cantidad de utilización que tiene. Hay un concepto que se llama de gas, que interactuando con una IA para tratar de explicarle al público nuevo que no entiende qué es el gas de algo, es lo que va consumiendo esa red. Si imaginamos a Vitalik como el creador de los Ethereum que fueran una pizza, sería el pizzero. Esas pizzas van siendo emitidas en un flujo bastante constante dentro de la red. ¿Qué pasa? Si hay más interacción de usuarios consumiendo esos contratos, las pizzas se van acabando más rápido y esa cantidad de Ethereum se va quemando más rápido. Entonces no sería inflacionario, sería deflacionario. Convengamos que inflacionario es algo que se va creando de más, entonces ese valor va cayendo porque hay más cantidad de oferta, y deflacionario sería que está faltando, es como que hay hambre, no hay más cantidad de pizzas y esa oferta va cayendo. Los comensales de esta pizza, como dije, son los usuarios de la red. Cuando hay mucha gente en la red y la red está ocupada, es que se van como quemando esas porciones. En realidad se van consumiendo, hay mucha gente, el consumo es mayor. Entonces,
eso termina siendo un proceso deflacionario, hay cada vez menos. Evidentemente Ethereum tiene la potestad de ir aumentando ese ritmo de pizzas, pero bueno, es algo que se va dando con la cantidad de uso. Cuando hay poca gente en la red y no hay comensales, la red está quieta, esa emisión o ese consumo es mucho más bajo y la inflación puede ser muy leve, pero estamos hablando de un porcentaje muy bajo, del 2, 3, 4%. La gente que vive en América del Sur o en países conflictivos sabemos que eso es un porcentaje pero muy bajo de inflación. Dentro de la comparativa y otro ejemplo real que habíamos hablado antes del funcionamiento, si hacemos un ejercicio sobre una compra-venta inmobiliaria que sería Ethereum, establece una relación y una condición para que el comprador, esa propiedad inmobiliaria, deposita sus fondos, que serían sus USDC, que en este caso es una moneda bastante fija y estable. Es como que la red, que sería el escribano, confirma esa transferencia. Una vez que está confirmada, el vendedor recibe, en este caso, su Bitcoin o la moneda que sería la que interviene dentro de este proceso de ejecución. Esto también es parte del contrato inteligente. Quise explicar qué significaba Ethereum dentro de la inflación o deflación como producto. Este ecosistema donde todo vive y se construye, está basado en Ethereum. Como había dicho anteriormente, el 90% de los proyectos cripto se van construyendo sobre Ethereum. Los DeFi, que son préstamos o ahorro, intercambio sin bancos, están construidos sobre la base de Ethereum. Las monedas estables, que son las stablecoins, también están construidas sobre Ethereum, que son monedas que son algorítmicas, que es otro concepto que vamos a ir viendo más adelante, pero se ajustan solas. Tienen un arbitraje, que es otro concepto que vamos a incorporar más adelante, que hacen que tengan una fluctuación de un valor muy bajo y que se conviertan en un activo. No vamos a hablar que sea igual o parecido al dólar, pero sí que tienen una similitud o una simulación sobre algo que tiene que ser bastante estable. Después están los NFTs, que son unos certificados de propiedad digital que son inmutables, que también están construidos sobre Ethereum. Una organización de miembros que van votando y el contrato se ejecuta sin SEO, que son los DAOs, que también están construidos sobre la red de Ethereum. Es muy importante saber que hay muchos desprendimientos que están actuando sobre él y la importancia que tienen. Esto nos va a dar una idea del valor, tratar de comparar cuánto vale Bitcoin y cuánto vale Ethereum dentro de la importancia de cada uno. Siempre es importante, o en este canal vamos a tratar de entender qué es lo real, tiene valor dentro de todos estos activos. Vamos a tratar de entender un filtro antihumo que también tiene una imagen bastante representativa, que es entender cuándo un activo tiene valor. Si nosotros hablamos de que nos hacemos una pregunta y decimos, ¿está construido sobre una blockchain o no? Es súper importante porque la blockchain, como dijimos, dentro de esta computadora mundial le da un respaldo muy grande dentro de ese sistema. ¿Tiene un contrato smart, un contrato inteligente? ¿Está auditado públicamente? Si ninguna de esas condiciones se cumplen, esto no es un proyecto valedero. Tiene que estar construido sobre esta red. Y el 90% de los contratos que están construidos en esta red están sobre la red de Ethereum. El 90% del ecosistema se basa en analizar el futuro que viene, que esté construido de esta forma. Es súper importante que entendamos de dónde están tomados los contratos, de dónde se van construyendo, y entender Ethereum y los contratos inteligentes es un paso enorme para la confianza y el entendimiento de la red. Nuevamente, gracias. Soy Pablo Corral Rivero. Esto es New Finance. Es el canal que te va a acompañar en el crecimiento de tu valor dentro del ecosistema digital, y vamos a ir construyendo muchísimo todos estos conceptos para después ir hablando de algo más complejo. Gracias por estar y nos vemos en el que sigue.